BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. En Venezuela, el pasado 6 de diciembre se perpetró un fraude electoral. Es la pregunta que nos hacemos a continuación en nuestro programa Perspectivas. Y es por eso que damos la bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín, quien es analista político, fue ministro en Bolivia y quien tiene un amplio portafolio de libros precisamente dedicados a ese socialismo del siglo XXI, al castrochavismo y a todas estas tendencias políticas que dominan parte del continente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, mucho gusto, a sus órdenes. Bien, quería justamente analizar con usted, ¿es posible cometer fraude cuando estamos hablando de una dictadura en Venezuela? Bueno, yo sostengo que lo que se comete en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Cuba, en los países del denominado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, está más allá del fraude electoral. Fraude electoral se comete en democracia, porque el fraude electoral consiste en alterar la decisión o alterar la votación de los ciudadanos. En cambio, en estas dictaduras castrochavistas no hay ninguna condición para realizar elecciones. No hay elecciones, son votaciones forzadas donde los ciudadanos son obligados prácticamente a votar para sostener lo que se llama las dictaduras electoralistas. Y para eso el régimen venezolano comete, igual que los otros regímenes, delitos de falsificación, delitos de suplantación, delitos de usurpación, detenciones indebidas, violaciones a los derechos humanos, torturas, toda clase de delitos, prácticamente el Código Penal completo, para rematar en un acto que es la falsificación de la voluntad popular para seguirse manteniendo indefinidamente en el poder. O sea, la palabra fraude es pequeña y es inadecuada, porque fraude hay en elecciones y en las dictaduras como la de Venezuela no hay elecciones, hay votaciones forzadas, falsificadas, y eso más bien debe recibir el nombre de crimen organizado transnacional que manipula el sistema para hacer aparecer sus crímenes como si fueran hechos políticos. La gran farsa en este tema, el delito final, consiste en presentar los crímenes de la dictadura venezolana, en este caso, como hechos políticos, porque fíjese, han cometido todo este conjunto de delitos que usted resume en la palabra fraude el pasado domingo 6 de diciembre. Han ido a votar el 18,4% de los venezolanos. Hay un repudio generalizado y un señalamiento de que esa dictadura se acabó. ¿Pero qué está haciendo la dictadura? Está convirtiendo esos crímenes en hecho político. Va a tener una asamblea. Va a posesionar la asamblea en enero. Va a suplantar con esa asamblea la asamblea legítima y va a tratar de liquidar la legitimidad y la legalidad del presidente Guaidó. Entonces, convierten el crimen en hechos políticos y en eso consiste la metodología castrochavista, que hay que señalarla muy claramente. Disfrazar de política el crimen, y hemos vivido un gran acto de esos hechos criminales el domingo 6 de diciembre. Ahora bien, si partimos de la premisa de que se trata de crimen organizado y no de agrupaciones políticas, ¿cuál debería ser la respuesta de los países? Hemos visto algunos comunicados condenando justamente este fraude, pero ¿esto es suficiente? No es suficiente porque el hecho criminal se ha de convertir en hecho político. Van a haber asambleístas, la asamblea se va a instalar, van a desconocer a la asamblea legítima y al presidente Guaidó y la vida va a seguir y ellos siguen detentando indebidamente el poder. Lo que corresponde hacer es señalar esto como crimen y ponerlo en una ampliación a los casos que ya están abiertos por delincuencia organizada transnacional contra Nicolás Maduro y su banda en tribunales de Nueva York, en tribunales de la Florida, porque usted sabe que ya se está aplicando contra Maduro y los miembros de su grupo de delincuencia organizada la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional.
Esa convención se aplica a los delincuentes que en grupos de más de 4 personas cometen delitos que tienen trascendencia local o internacional y que de alguna manera por el sistema internacional se protegen para tener impunidad. Ya ha empezado, hay 2 procesos sobre eso y ya tiene precio la captura de Nicolás Maduro. Quiero recordarle que hay 15 millones de dólares para quien entregue o capture a Nicolás Maduro, otros 15 millones para su asociado Diosdado Cabello, 10 millones para el que se hace llamar presidente de la Corte Suprema de la dictadura de Venezuela. Y lo que hay que hacer es llevar esto como una ampliación o un nuevo caso de aplicación de la Convención de Palermo, porque estos procesos que están abiertos en Nueva York y en la Florida no son procesos norteamericanos, son procesos internacionales fundados en una convención contra la delincuencia organizada transnacional que se llama Convención de Palermo y que le da a esto un efecto de carácter mundial. Es Y decir, los otros países, los que están desconociendo, Colombia, Brasil, Panamá, pueden hacer lo mismo en sus tribunales. No tiene que ser en un tribunal de Estados Unidos, puede ser en cualquier tribunal, ante cualquier juez y autoridad competente de un país democrático que aplique la Convención de Palermo. O sea que ahí está abierto el camino para que pasemos de las declaraciones, porque Venezuela y los países sometidos por el castrochavismo están inundados de declaraciones y de solidaridades, y empecemos a ir un paso más adelante para empujar a la usurpación y a las dictaduras fuera del poder. ahora bien, si estos países justamente se basan en este acuerdo, ¿podrían haber detenciones en cualquier país del mundo, solamente quizás salvando lugares como Rusia, como Irán, que obviamente siguen respaldando el régimen de Nicolás Maduro, o esos tribunales de Colombia, de Brasil, de algunos países europeos tienen que accionar de manera judicial para que esas detenciones sean posibles? Mire, en este momento ya hay orden de captura mundial contra Maduro y su banda. En cualquier país que no sea encubridor, que no sea protector de la delincuencia, como es, por ejemplo, hoy día el régimen de Bolivia, o es Cuba, o es el régimen nicaragüense, o son el régimen teocrático iraní, deberían detenerlos. Deberían ser detenidos porque hay orden de captura internacional por la aplicación de la Convención de Palermo, que quiero decirles no es una disposición menor. La Convención de Palermo es un tratado constitutivo internacional, el más importante de lucha contra la delincuencia organizada, que es ley en los países miembros. Y Venezuela es país miembro, y Brasil, Colombia, todos los países de las Américas son países miembros, y eso es ley interna. O sea, el momento en que se decida tipificar como corresponde lo que ha pasado el 6 de diciembre en Venezuela, que además de fraude, o más allá del fraude, es falsificación, es usurpación, es conspiración, es atribuirse los derechos del pueblo, detenciones indebidas, suplantaciones, todo, hay el Código Penal completo. Se abre la competencia y se pone a esta gente en captura por motivos adicionales a los que ya tienen. Y de esa manera, este esfuerzo de no dar legitimidad a los hechos criminales, esta necesidad de no permitir que los hechos delictivos se conviertan en hechos políticos, puede funcionar mejor. Ahora bien, yo también quería analizar junto a usted el tema de los medios de comunicación. Si bien dentro de Venezuela hay una censura extrema en donde justamente se está hablando solamente de este proceso electoral como si fuera una elección totalmente libre y justa, internacionalmente también vemos algunos titulares que nos preocupan. Vemos a las agencias de noticias señalar que se hizo un boicot contra las elecciones de Nicolás Maduro, pero finalmente se pudo elegir una nueva Asamblea Nacional, o vemos términos en donde dicen que era una elección en donde la oposición no quiso participar y donde no se hace la salvedad de que las tarjetas de esos partidos políticos fueron secuestradas y aún si ellos hubiesen querido participar, simplemente no estaban dadas las condiciones. ¿Cómo manejar entonces ese tema de la opinión pública cuando ellos no solamente transforman esos crímenes en hechos políticos, sino que adicionalmente tienen el respaldo de agencias internacionales que logran confundir a las democracias del mundo? Lo primero que hay que hacer es dar la información adecuada.
Yo creo que las agencias y los medios de comunicación independientes y libres, con la información adecuada, pueden dar el resultado adecuado. Juan Guaidó, como presidente legítimo, debería estar trabajando en eso. Debería tener un ministro de comunicación, debería tener un equipo trabajando en ese tema para mostrar que esto es crimen organizado que va más allá del fraude electoral, pero no se ve eso. Entonces, no espere usted que por gravedad, frente a un equipo de comunicación extraordinario que tiene la usurpación en Venezuela, que además está manejado por Cuba y operado en Nicaragua y respaldado por ciertos sectores de la política española y sostenido por todo el sistema de redes ruso y amparado en Bolivia y con la Argentina de cómplice, no espere usted que sin hacer nada haya un buen resultado de prensa. Primero hay que trabajar, hay que tener mensaje y hay que tener un sistema de comunicación que dé la información adecuada. Y segundo, cuando se produce el resultado después de dar esa información, hay que hacer hincapié en qué tipo de prensa estamos hablando, porque el castrochavismo tiene prensa propia, tiene agencias, tiene prensa indirecta, tiene prensa vinculada y tiene prensa sometida. No vaya usted a leer el despacho de una agencia de noticias de Bolivia o de un periódico o de un canal de televisión de Bolivia o de Nicaragua. Van a decir, obviamente, lo que conviene a la dictadura, porque esos también son dictadores usurpadores. No lea el Grama. Pero más allá de eso, la recomendación es información y después denunciar a la prensa que opera para desinformar y para ser cómplice y encubrir los narcogobiernos de crimen organizado que están en este caso en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Ahora bien, ¿qué cree usted que le ha faltado al gobierno interino en estos 2 años de lucha contra el régimen de Nicolás Maduro? ¿Ha faltado voluntad? ¿Han debido ser un poco más firmes? ¿Tenían un respaldo internacional realmente importante y al final no se materializó ninguna acción? Bueno, le ha faltado todo, le ha faltado gobierno. Han equivocado desde el primer día con lo que llaman la agenda para la transición a la democracia en Venezuela. Se les dijo que eso estaba equivocado. Han maniatado a Guaidó. Yo escribí una reflexión muy importante con millones de visitas que se llama Liberen a Guaidó. A Guaidó no lo han dejado ser presidente y entonces no han formado gobierno. En 2 años no hay gabinete. ¿Quién no lo ha dejado ser presidente? El sistema de los partidos, lo que era la MUD y después el G4. Y el propio partido de Guaidó, donde hay un jefe que obviamente manda más que él, que es el jefe de su partido. Entonces hemos visto, primero, no hay gobierno. Gobierno quiere decir, de acuerdo a la propia constitución que ustedes aceptan, bolivariana de Venezuela, el gobierno se ejerce por el presidente, el vicepresidente y el gabinete de ministros. Y Guaidó no ha nombrado gabinete de ministros. No tiene Estado Mayor, no ha hecho un Estado Mayor militar, no ha formado equipos que trabajen y que constituyan un gobierno. O sea, ¿qué le ha pasado al gobierno de Guaidó? No hay gobierno, no le ha pasado nada. Y como no hay gobierno, no hay iniciativa. La iniciativa siempre ha quedado librada a la dictadura. Esta elección del 6 de diciembre es una iniciativa de la dictadura. ¿Por qué no convocó la elección o no trabajó en ese escenario previamente, sabiendo que hay tiempos que se cumplen, Juan Guaidó y su equipo y su gobierno que tenía que haber formado? Entonces, si a usted le toma la iniciativa y si usted no tiene organización, va a ser derrotado. Y a eso está generando una situación muy complicada ya producida en Bolivia. En Bolivia durante 11 meses hemos tenido nosotros un gobierno efectivo que tenía que ser de transición y se ha quedado como interino y que ha terminado siendo un gobierno de continuismo dictatorial que le ha entregado el poder en bandeja a la dictadura con grandes niveles de complicidad e impunidad recíproca. Entonces, con ese ejemplo, el pueblo ya sospecha de la transparencia de estos opositores que no hacen nada efectivo contra las dictaduras y que terminan siendo opositores funcionales, perdiendo un espacio, como en el caso de Venezuela, casi 2 años, de un tiempo vital con la ayuda decidida de casi 60 países que ahora se está reduciendo y se está acotando. Entonces, ¿qué le faltó? Le faltó todo. Le faltó gobierno, le faltó iniciativa, le faltó unidad. Le faltó dejar de pensar en la disputa interna del G4 y pensar en que primero había que sacar al dictador para después pelear.
Ahora, ¿usted cree entonces que estos resultados van a incidir directamente en el apoyo de los países? Ya hay muchos que se han pronunciado a favor de seguir apoyando a el gobierno de transición, pero realmente de manera efectiva pueden seguir funcionando y los países pueden seguir respaldando esta iniciativa, ¿o deberíamos dar un golpe de timón? Mire, yo creo que la situación es muy delicada. Porque si algo tiene la Asamblea presidida por Guaidó y la presidencia legítima del presidente Guaidó es eso, legitimidad. Es el último órgano democrático que queda en Venezuela. Inoperativo con todas las críticas que le podemos hacer, pero es el único órgano democrático. Todo lo demás es usurpación. Es usurpación el régimen de Maduro, es usurpación su constituyente, es usurpación esta nueva asamblea que está formando, es usurpación su sistema de justicia, porque el verdadero Tribunal de Justicia Supremo de Venezuela está en el exilio. Entonces, en ese escenario, lo que tiene que hacer, en mi criterio, la asamblea es reforzar su legitimidad. Y en las leyes que están jugando, su mandato se termina el 5 de enero, perdón. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Van a prorrogarse y van a permanecer ahí por un decreto de la Asamblea? Es perfectamente posible. Pero yo creo que tienen que reforzar eso porque ese margen de debilidad es aprovechado por la dictadura que ya tiene su propia asamblea y que va a cuestionar y va a trabajar internacionalmente para que el número de reconocimientos se baje. Y eso es muy delicado porque cuando había respaldo pleno y poder pleno, no ha pasado nada, también la comunidad internacional ya empieza a haber desconfianza de que para qué van a seguir respaldando a un gobierno que no es gobierno. Entonces, ¿dónde van a terminar? En una mesa de negociación. Y usted sabe que la mesa de negociación es el balón de oxígeno de las dictaduras para seguir manteniendo el poder. ¿Cuántas mesas de negociación, con cuántos opositores, con cuántos candidatos ha tenido Venezuela en lo que va de esta dictadura? ¿Y qué ha pasado después de esas negociaciones? La dictadura sigue viva. ¿Cómo ve usted el panorama político, los cambios de administración en los años por venir en América Latina? Obviamente, quizás Ecuador podría nuevamente retroceder como pasó en Bolivia y en Argentina. Está el tema de Nicaragua y adicionalmente algunos países que son vitales en este proceso, Colombia y Brasil. Su análisis general sobre estos países. Lo que está pasando es que las Américas en los últimos 2 años, 2019 y 2020, son víctimas de una anunciada conspiración para deteriorar y terminar las democracias. Es una reunión del Foro de Sao Paulo que se realiza en febrero del año pasado en La Habana. Y de unas semanas después hacen la misma reunión en Caracas. Y salen con una decisión que es pública, porque estos publican todo, diciendo que van a llevar adelante un proceso de acción en las Américas para expandir el socialismo del siglo XXI. Y eso es conspiración porque empiezan a desestabilizar y hacen eso porque en ese momento Cuba, Venezuela, la Bolivia de Evo Morales y Nicaragua están en una situación muy delicada, acotándose y casi cayéndose. Y para no caerse pasan al contraataque. ¿Y el contraataque qué nos muestra? Nos muestra un golpe de Estado en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno, que Moreno resiste, pero que debilita al Ecuador. Nos muestra el incendio de Chile, que los chilenos resisten decir que viene de afuera, quieren justificarlo en un arranque nacionalista injustificable, que es solamente una cuestión interna, cuando tiene todo el aliento y toda la promoción del castrochavismo, y termina en una constituyente increíble, con un Chile deshecho, que afecta incluso sus números de crecimiento económico, siendo un país ejemplo. Después tiene el problema de Bolivia, que es una conspiración que sucede en varios tiempos y que termina con el rescate de la dictadura plena, utilizando la Argentina y los Fernández Kirchner como plataforma. Tiene el 2019 la recuperación, entre comillas, electoral del castrochavismo en la Argentina a través de la simulación del kirchnerismo para darle impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Ponen un candidato a la presidencia con buena imagen y usted tiene ahí el gobierno de Fernández Kirchner. Y nunca han dejado de conspirar. Tiene el rearme de las FARC,
tiene la agresión del ELN en Colombia, y viene la pandemia del coronavirus y eso les da mucha más capacidad conspirativa. Las democracias de las Américas están en este momento bajo el ataque de la conspiración y desestabilización del grupo del castrochavismo, también llamado socialismo del siglo XXI, con su mecanismo de operación, el Foro de Sao Paulo, jefaturizados por Cuba, la dictadura más antigua que en enero cumple 62 años. Y hay que empezar por reconocer eso para tomar las precauciones debidas, porque lo único que hay que evitar en las elecciones de países democráticos, como la que viene en febrero en Ecuador, que usted ha mencionado, es que el crimen organizado penetre esas elecciones y haga un nuevo resultado que, más allá del fraude, represente la comisión de una cadena de delitos para alterar la voluntad popular. Finalmente, ¿cuál cree usted que va a ser la política de Estado a partir de la administración de Joe Biden? Hay que esperar. Yo creo que hay sobradas razones para tener confianza que la política exterior de los Estados Unidos para la América Latina va a ser una política que esté fundada en el respeto a los principios y valores de los Estados Unidos. Estados Unidos es la democracia más importante del mundo, que está fundada en libertad, respeto a los derechos humanos, respeto al derecho de los demás, propiedad privada, libre iniciativa y una cantidad de valores que son los valores que todos admiran y que ha hecho Estados Unidos un gran país. Entonces, en esa dinámica, la nueva administración trae además la carga de que en el gobierno del presidente Obama se intentó un mecanismo de aproximación para cambiar los sistemas dictatoriales, que incluyó la apertura de relaciones con Cuba, de Estados Unidos con Cuba, y que no generó ningún resultado. El trabajo de apertura de la democracia más importante del mundo, los Estados Unidos, a las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, trajo como resultado simplemente que esas dictaduras se aprovecharon para violar más los derechos humanos, para oprimir más a los pueblos y para hacerse más fuertes. Entonces, en función de esos elementos, hay que esperar cuál es la señal de política exterior que se da en Estados Unidos, porque además la política exterior que se ha ejecutado en los últimos años tiene resultados importantes en materia de lucha contra el narcotráfico, en materia de aplicación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y en otros campos. O sea, este es un tema que tiene que definir los Estados Unidos, y América Latina permanecerá atenta a la señal de la nueva política exterior o de la política exterior, con unos indicadores adicionales, además, que son curiosos. Han aplaudido ampliamente y han celebrado ampliamente los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua la posibilidad de cambio de gobierno en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su acertado análisis. Gracias a usted y un saludo a toda su audiencia. Son las declaraciones de Carlos Sánchez Berzaín, quien es analista político, quien además se ha centrado en un portafolio importante de libros dedicados a todas estas amenazas transnacionales que existen en el continente americano, a ese castrochavismo, al socialismo del siglo XXI. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup.